En este video vamos a hacer un paseo rápido de lo que vamos a denominar 5 puntos cardinales, ideas fuerza que la Corte fue desarrollando un poco a la sombra de la doctrina de la arbitrariedad. Si la doctrina de la arbitrariedad de sentencia ha sido caracterizada históricamente en la literatura como una suma o inventario de razones para descalificar fallos y resoluciones judiciales, también es dable ver en negativo dentro de eso ideas sobre cómo sí realizar sentencias, cómo sí fallar. Entonces ese es un poco el ejercicio que vamos a hacer iluminando 5 ejes, 5 focos y 5 vectores. 2 que son de naturaleza sustantiva y 3 que serían más de naturaleza procesal. En los que son de naturaleza sustantiva queremos pensar en qué es fallar conforme a derecho. Y vamos a partir del principio de legalidad, más puro, más planta baja, y después pasar a una planta alta, que es pensar en la finalidad de la ley como criterio de interpretación. En todo lo que vamos a ver aquí, lo que aparece son criterios de la Corte estándares que forman parte de su acervo jurisprudencial, bastante repetidos, pero con vigencia contemporánea. Y en algunos casos sí puntuales, solo hemos mencionado como ejemplo el fallo, la causa concreta en la cual aparece esa idea en forma de sumario de jurisprudencia. En primer lugar, pensemos en el principio de legalidad. La idea de seguridad jurídica, de Estado de Derecho, de que todos nuestros derechos y obligaciones, y penas eventualmente, tienen su origen, su base, en una ley. De lo cual se deduce que el Poder Ejecutivo no puede inventarlas de la nada y el Poder Judicial tampoco puede aplicarlas si falta una ley que les dé base. Esto por supuesto podría implicar que basta con una sanción legislativa de alto grado de abstracción y generalidad. En ese punto, la interpretación histórica de la Corte es que no basta con que haya normas, sino que la idea que respeta y conforme al principio de legalidad es que tengan el mayor grado de previsión y previsibilidad posible. Y esto implica que cada cual tiene que saber o debería poder saber cuál es lo prohibido, permitido, lo penado por una norma. El principio de legalidad también se proyecta al juez encargado de aplicar la norma. Y en ese sentido, su primera proyección es exigir una exégesis restrictiva dentro del límite semántico del texto legal, porque el juez también podría inventar, encontrar obligaciones o derechos donde no los hay. Entonces este principio de respeto al legislador es el grado cero desde donde partimos. Sin embargo, vamos a partir de ahí, vamos a ir a otros lados. Recordemos las proyecciones muy estricta en materia penal, también en tributaria, donde se proscribe la aplicación analógica o extensiva de la ley penal. Claro es que la Corte también nos ha dicho que, por más que no haya interpretación analógica, las normas hechas con palabras deben interpretarse, requieren la determinación de su sentido jurídico. Y por eso tenemos tanta jurisprudencia sobre aspectos de fondo del Código Penal. Y después el detalle de esta especie de ley penal en blanco. A veces es el propio legislador que ha dejado o ha previsto que se complete la descripción del tipo legal, y esto, según el razonamiento de la Corte, es habilitable en la medida en que el destinatario de la norma pueda conocer anticipadamente cuál es la conducta punible. Este es un tema que nos lleva a las fronteras del principio de legalidad, que tiene su núcleo duro, como dijimos, en el derecho penal. También vemos proyecciones en la motivación del acto administrativo. Y sobre todo, máxime, dice la Corte, cuando se dicta en ejercicio de facultades discrecionales. Entonces, la motivación es lo que nos permite hacer y controlar si está bien hecho el puente entre la habilitación general y la aplicación al caso particular. Por eso ha dicho la Corte que es elemental condición para la real vigencia del principio de legalidad en la actuación de los actos administrativos.
y una especie de asterisco. Esta no es tan fuerte en el ámbito disciplinario con el rigor propio del derecho penal. Es una regulación diferente destinada a tutelar bienes jurídicos distintos, y por eso en el derecho disciplinario, del derecho administrativo, no rige esta descripción tan taxativa de la conducta como la vemos en el ámbito del derecho penal. Del principio de legalidad habíamos visto que hay una fase inicial que es pensar en la letra. Pero eso es solo el principio. Partimos de la letra, pero también tenemos que tener en cuenta el contexto general en que la letra se va a aplicar, que por ahí nos puede llevar a consecuencias. Esto nos va a obligar a pensar en consecuencias. Y en los fines del legislador. En algún caso, incluso la Constitución habla de espíritu de la ley, pero para traducirlo a algo más funcional, pensemos en la interpretación que busca pensar en lo que quiso hacer el legislador con algo. Y la otra idea es: no pensemos en un legislador contradictorio, sino un legislador que si permitió algo no lo puede prohibir por otro lado. Entonces, ya no estamos hablando solo de la interpretación de la ley, sino del ordenamiento, que no puede ser contradictorio. Ya estamos saliendo de nuestra base de lanzamiento, que fue la letra de la ley. Y para hacer un despegue controlado, está el criterio de finalidad de la ley como principio de interpretación. Hay un famoso caso, Zaguirre-Div, del 80. Ahí tenía un niño que quería donarle órganos a su hermano que lo necesitaba con riesgo de vida. Y no tenía la edad. Faltaban pocos meses, 2 meses, para cumplir los 18 años. La corte lo escuchó, hizo una explicación de vanguardia del principio de capacidad progresiva, verificó que estaba en condiciones de dar un consentimiento más que informado y admitió eso, que era transgredir la ley. Y ahí la Corte le incorpora a la letra de la ley un criterio de control axiológico. Yo parto de la ley, pero tengo que mirar si la admisión, tengo que controlar que no exista soluciones notoriamente disvaliosas. La admisión de soluciones notoriamente disvaliosas no resulta compatible con el fin común, tanto de la tarea legislativa como de la judicial. En este fallo y en esta idea, la Corte establece o pasa en limpio cosas que venía diciendo y que sigue diciendo hasta hoy. La admisión judicial no se agota con la remisión a la letra de la ley, porque los jueces no pueden prescindir de la ratio legis y del espíritu de la norma. Para cerrar esto, pensemos que no se interpreta solo la ley, sino que se interpreta la ley desde la Constitución. Entonces ahí tenemos todo un panorama más amplio de interpretación conforme a la Constitución. 2 sumarios en esa idea. El control de constitucionalidad no es solo para descalificar, sino para dotar de sentido constitucional. Muchas veces la Corte ha dicho que no se limita a la función negativa de descalificar una norma, sino que se extiende positivamente a la tarea de interpretar las leyes con fecundo y auténtico sentido constitucional, en tanto la letra o el espíritu de ellas lo permita. La Constitución es entonces un prisma, un anteojo, al que se interpone y que educa o corrige las aberraciones axiológicas o teleológicas que la pura ley, la dura lex et lex, me podría llevar. El otro sumario que hemos elegido destacar es la idea de que sobre una base general el legislador puede reglamentar, y sobre lo que ha hecho a fortiori, sobre lo que ha reglamentado el legislador, el Ejecutivo puede
establecer su propia reglamentación, como usualmente sucede por decretos. Y ahí también se da vuelta la mirada clásica de lo negativo a lo positivo. Reglamentar, ha dicho la Corte, no es solo sacarle el cuerpo, reducir el ámbito. Reglamentar significa, exige, conferirles a los derechos la extensión y comprensión previstas en el texto que los enunció y que manda a asegurarlos. En esta idea, la reglamentación ya no es solo un obstáculo, sino que es un vehículo que debemos que controlar, que nos esté llevando a donde el legislador no quiso, a donde el legislador quiso, en el caso de los reglamentos del Ejecutivo, y a donde la Constitución quiso, en el caso de las normas del legislador que reglamentan derechos constitucionales y tratados internacionales con jerarquía constitucional y tratados en general que, por virtud del 75, inciso 22, tienen jerarquía superior a las leyes.